Universidad Nexum de México, del grupo DE32, módulo Situaciones de riesgo en la escuela. Facilitadora, la doctora Karina Campos. Tema 8. Trastorno disocial y trastorno negativista desafiante. Presentado por Julio César González Rochin, María Gabriela Negrete Leiva y Estefanía Medina Melchor. Objetivo general. A través de esta presentación, tiene como objetivo proporcionar un análisis exhaustivo de los trastornos disocial y negativista desafiante, abordando de manera integral los aspectos clínicos, conductuales y preventivos de estas condiciones en la infancia y adolescencia. A lo largo de esta presentación, se examinará el cuadro clínico característico de ambos trastornos, así como los distintos tipos de comportamientos asociados, ofreciendo una visión detallada de la historia natural de estos trastornos y los factores de riesgo que contribuyen a su desarrollo. En esta presentación se retomarán los siguientes temas: la epidemiología, el cuadro clínico, la historia natural de la enfermedad, los niveles de prevención de los trastornos de conducta en la infancia y adolescencia con sus respectivos subtemas, las conclusiones generales y, al final, una dinámica para el grupo referente a lo presentado. Antes de dar a conocer qué es el trastorno disocial y trastorno negativista desafiante, vamos a pausar el video hasta aquí y escribe brevemente en una libreta u hoja qué es lo que sabes de estos trastornos. Guárdalo, que al final lo necesitarás. El trastorno disocial. ¿Qué es? El trastorno disocial es un conjunto persistente de comportamiento que va evolucionando con el tiempo. Se caracteriza por comportamientos en contra de la sociedad, antisociales, que violan los derechos de los demás, las normas y reglas adecuadas para la edad. El trastorno disocial es uno de los más frecuentemente diagnosticados en los centros de salud mental para niños, tanto en régimen ambulatorio como en hospitalización. La prevalencia es más en zonas urbanas que en rurales, presentándose más en hombres que en mujeres. Otros detonadores de violencia son los siguientes: que exista pobreza extrema, la desintegración en la familia y que en el hogar exista algún miembro en alguna pandilla, entre otros. El trastorno negativista desafiante. Signos y síntomas. Suelen discutir continuamente con los adultos. Suele iniciarse a los 8 años y normalmente no después de la adolescencia. Puede llegar a aparecer desde los 3 años de edad, que es la etapa preescolar. Utilizan un lenguaje obsceno. Suelen tener rabietas frecuentemente. Culpan a los demás de sus propios errores. Suelen tener problemas académicos y son provocadores, desafían las reglas de los adultos. El trastorno es más prevalente en hombres que en mujeres antes de la pubertad. Se ha sugerido que las niñas suelen recibir el diagnóstico de trastorno negativista desafiante, mientras que a los niños suelen ser diagnosticados con trastorno disocial. En las instituciones para reformar o en programas para niños o adolescentes delincuentes prevalece, según estudios realizados, la presencia de este trastorno. Cuadro clínico. Tipos de comportamientos que podemos detectar en personas con estos trastornos. Número 1. Comportamientos agresivos, que inician peleas, portar armas, actos crueles contra personas, actos crueles contra animales, robo con violencia, violaciones, raras veces homicidio. Número 2. Comportamientos no agresivos con daño a la propiedad privada. No hay daño a personas. Pueden ocasionar incendios, romper vidrios, dañar automóviles, actividades vandálicas en la escuela, daño a la propiedad pública y privada en general. Número 3. Fraudes o robos. Pueden mentir, timar, falsificaciones, romper compromisos y promesas para sacar provecho, hurto y robos a tiendas. Número 4. Violaciones a las normas. Pueden huir de clase, fugas, ausentismo laboral en personas mayores, erotización inapropiada para la edad de desarrollo. La presencia de un trastorno disocial puede implicar un daño a la actividad normal del sujeto. Esto se relaciona con lo que nos informa el DSM-4-TR, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que va provocando un deterioro clínicamente significativo en las actividades escolares, sociales y laborales del sujeto, situación
que se convierte en el principal factor de reproducción de las conductas perturbadas de los sujetos. Además, el mundo se va volviendo progresivamente hostil y el niño que padece un trastorno disocial va captando esas señales y las va incorporando a él. El ser malo se construye socialmente y por lo general responde a una forma en que el sujeto busca defenderse de ese afuera que no lo considera o lo condena. Los síntomas del trastorno de conducta oposicionista y desafiante pueden incluir los siguientes, como rabietas frecuentes, discusiones excesivas con los adultos, negativa a acceder a las solicitudes de los adultos, cuestionamiento constante de las reglas, negativa a obedecerlas, conducta dirigida a molestar o enojar a los demás, incluidos los adultos, intentos de culpar a otras personas por su mala conducta o errores, facilidad para enojarse con otros, actitud de enojo frecuente, vocabulario desagradable o poco amable y una actitud vengativa. Los problemas de conducta en preescolares son fuertes factores de riesgo de trastornos de conducta disocial en la preadolescencia y problemas de agresividad a los 8 años. Son predictores de delincuencia en la adolescencia. Los trastornos de conducta pueden acompañarse de otros problemas psiquiátricos, como trastornos afectivos o de ansiedad, trastornos somatomorfos por consumo de sustancias y psicosis. También los inicios tempranos de trastornos de conducta están asociados a mal funcionamiento social, altas tasas de divorcio, problemas laborales y relaciones interpersonales insatisfactorias. Continuando con la historia natural de la enfermedad, se ha hipotetizado que medio ambientes de cuidado subóptimos llevan a respuestas de estrés anormales y en consecuencia a trastornos infantiles de conducta. A su vez, una intervención que favorezca experiencias sociales tempranas adecuadas en niños que se encuentran en riesgo de desarrollar trastornos de conducta resulta en una normalización de las respuestas de estrés y la prevención de alteraciones de conducta. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo asociados a los trastornos de conducta que se presentan en niños y niñas son los siguientes: dificultades y fracaso escolar, bajo CI, coeficiente intelectual, medio desfavorable, padres con trastorno disocial y una educación punitiva con inversión de roles padres-hijos. Diagnóstico. El trastorno de la conducta se puede diagnosticar desde la infancia y se caracteriza por comportamientos antisociales que violan los derechos de los demás y las normas y reglas sociales apropiadas para la edad. Para ser diagnosticado con trastorno de conducta de acuerdo con el DSM-4, un niño o adolescente tiene que haber demostrado 3 o más comportamientos característicos de este padecimiento en los últimos 12 meses. Respecto a la neuroanatomía, las técnicas modernas de imagen han relacionado ciertos circuitos neuronales con las conductas disociales. El bajo funcionamiento del lóbulo frontal por daño en sus partes ventromediales a través de la disminución del metabolismo de la glucosa ha sido relacionado con la violencia. Trastorno oposicionista desafiante. Si bien es cierto, el trastorno disocial comparte varias características con este trastorno. En este no se incluye el patrón persistente de agresión ni violación de los derechos básicos de los demás. En el caso de que se cumplan las características para el diagnóstico de ambos trastornos, se debe diagnosticar trastorno disocial. El maltrato entre iguales en la escuela. El papel del grupo o clase. Las relaciones entre los estudiantes se caracterizan por hallarse en un plano de simetría horizontal. Comparten una posición o estatus a ojos de un tercero. Las interacciones y relaciones entre iguales inciden en el desarrollo social del niño en uno u otro sentido, no siempre de carácter positivo. Las formas de maltrato entre iguales. Está la exclusión social, activa y pasiva. Activa, no dejar participar, pasiva, ignorar. La agresión verbal, la directa como insultar, indirecta como poner sobrenombres. También existe la agresión física,
directa como golpear, indirecta, esconder, robar y romper cosas. Amenazas o chantajes, meter miedo, amenazar con armas, obligar a hacer algo con amenazas. Y por último, el acoso sexual. Este puede ser físico o verbal. El elemento clave en la intervención con los trastornos disruptivos de la conducta es la prevención. La mayoría de los expertos concuerdan en enfocar la prevención en los diferentes sistemas de la vida del niño, incluyendo la relación con los padres, maestros y sus pares, modificando las influencias generadoras de conductas antisociales y favoreciendo las condiciones externas que representan la generación de conductas socialmente aceptables. Los tratamientos para los trastornos de conducta más aprobados o bien como de primera elección son aquellos que incorporan técnicas psicoterapéuticas, por ejemplo, terapia de juego, terapia cognitivo-conductual, manejo conductual, psicodrama, terapia ocupacional, ejercicios terapéuticos y en dado que se requiera una supervisión mayor por alguna disfuncionalidad, la hospitalización. La combinación de entrenamiento a padres e hijos es más efectiva que una sola forma de intervención y sus efectos se mantienen a lo largo de un año. El entrenamiento enfocado a la relación padre e hijo ha demostrado mejoría clínicamente significativa demostrada en múltiples estudios controlados. Existen diversas modalidades de tratamiento parental o familiar, dentro de las cuales podemos encontrar a la terapia funcional, a la terapia multisistémica, el tratamiento multimodal, así como la reubicación del entorno. Los trastornos disocial y negativista desafiante son condiciones complejas que requieren una comprensión profunda y un abordaje integral. El análisis de los factores de riesgo junto con la relación entre estos trastornos y el maltrato entre iguales subraya la necesidad de intervenciones tempranas y multidisciplinarias. La prevención y el tratamiento efectivos dependen de la colaboración entre profesionales, familias, escuelas, con el fin de promover un desarrollo saludable y reducir las conductas problemáticas. Con un enfoque coordinado, es posible mejorar la vida de los niños y adolescentes afectados de manera significativa.